¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar sobre MongoDB. He trabajado con varios sistemas de base de datos, pero uno de los que más me sorprende es MongoDB. Y esto no quiere decir de que sea el mejor o que sea el peor o de que tengan que usarlo para cada proyecto, simplemente quiere decir que tiene ventajas y desventajas desde mi punto de vista. Pero muchas de sus ventajas están relacionadas a incrementar la velocidad de desarrollo de un proyecto. Bueno, y tal vez se preguntan por qué es esto, ¿no? ¿Por qué incrementa la velocidad de desarrollo de un proyecto? Bueno, son básicamente dos razones, pero las dos están relacionadas a la arquitectura en sí del gestor de base de datos. La primera es que se cuenta con un esquema flexible y dinámico, y la segunda es la estructura de los documentos. Pero igual, si nunca han escuchado sobre MongoDB o saben muy poco, pues igual y no saben ni lo que es un documento. Así que bueno, ahorita lo vamos a explicar, pero quiero decirles que a lo que me refiero con un esquema flexible y dinámico es que básicamente a grandes rasgos nos permite administrar nuestra base de datos de una forma mucho más rápida al no preocuparnos por complejos procesos como las migraciones o mantenimiento en la base de datos. Obviamente sí existen ciertos procesos, pero no son tan exhaustos como existen en gestores de bases de datos relacionales, ya que consisten de alterar tablas y dar mantenimiento de llaves primarias, foráneas, etc. Bueno, pues todo eso no lo tenemos en MongoDB. ¿Ok? Y esto va relacionado con que MongoDB nos permite no preocuparnos por un esquema rígido en nuestra base de datos, ¿no? En nuestras colecciones. ¿Ok? Y aquí voy a hacer una mención de si no saben mucho sobre Mongo y otras bases de datos, es que, pues para que puedan ver las similitudes, en una base de datos relacional tenemos tablas y dentro de las tablas tenemos records que almacenan información pues por renglón, ¿no? Cada record viene siendo un elemento en cada tabla. Pues en Mongo tenemos colecciones que se asimilan a lo que es una tabla. Y dentro de las colecciones tenemos documentos, que se asimila a lo que viene siendo un récord en una tabla. Obviamente los dos, Mongo y SQL, son diferentes, o sea, una colección no es exactamente igual que una tabla, pero sirven el mismo propósito, que es almacenar y agrupar datos. Lo hacen de dos maneras muy diferentes, y debido a eso es que Mongo puede tener un esquema flexible. Básicamente Mongo no está forzando a una colección, o en otras palabras a una tabla, a tener un esquema forzoso. O sea, hace que si un documento dentro de la tabla o de la colección quiere tener, digamos, 3 campos, lo puede hacer. Pero si el siguiente documento quiere tener 4 campos, pues también lo puede hacer. Y de esta forma, cada documento tiene elección libre sobre cuántos o campos, o en otras palabras, tiene elección libre sobre el esquema que quiere tener. Y esto es lo que nos permite un desarrollo muy rápido. Obviamente esto suena muy extremo si vienes de utilizar bases de datos relacionales. Suena muy extremo a no tener un esquema rígido que puede llevar a problemas. Y tal vez sí tienes razón, pero también tiene muchas ventajas. Y obviamente no tener un esquema no es algo que estoy recomendando, simplemente se puede mantener un esquema a un nivel más ligero en el nivel de capa de aplicación. Y esto lo vamos a ver más a detalle más adelante. ¿Ok? Pero esto que acabo de mencionar de un esquema muy flexible, pues tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Así que cada proyecto y cada programador debe de decidir pues si le conviene, ¿no? Si en verdad las ventajas son mayores que las desventajas. Pero algo que sí les quiero mencionar es de que durante desarrollo les va a facilitar muchísimo la vida y les va a ahorrar muchísimo tiempo mantener un esquema flexible como con Mongo, ya que no te tienes que estar preocupando por alteraciones a tablas o mantenimiento de la base de datos, ya que el esquema flexible te da la libertad de poder introducir un nuevo esquema cada documento que vas agregando. Y esto es altamente, tiene un beneficio muy alto durante el desarrollo, ya que durante el desarrollo estás haciendo muchos cambios a tu esquema para poder
pues ir avanzando, ¿no? Ir agregando nueva funcionalidad, quitar funcionalidad, etcétera, etcétera. Así que todo esto te ahorra mucho tiempo durante el desarrollo. ¿Ok? Pero bueno, aparte de un esquema flexible y dinámico, básicamente Mongo nos permite tener una estructura de documentos que se puede conocer como que muy rica, altamente flexible en sí. Y esto se refiere a los tipos de datos que puedes almacenar en cada documento. Y obviamente tienes los tradicionales, ¿no? Como strings, números, fechas. Pero aparte de eso tienes dos campos que son sumamente importantes. Perdón, dos tipos de datos que son sumamente importantes, que son arreglos y anidación de objetos. ¿Okay? Lo que esto nos permite hacer es, si tú puedes definir un arreglo dentro de un documento, pues básicamente te estás ahorrando todo el proceso de crear otra tabla. Si estuviéramos hablando de bases de datos relacionales, usualmente cuando sucede una situación donde quieres almacenar datos en una forma de arreglo, pues tienes que crear otra tabla y almacenarlos ahí y relacionarlos por medio de una llave. Pues en Mongo puedes tomar la decisión de crear un arreglo dentro de un documento y así te ahorras todo ese proceso de crear una tabla. Esas son las razones por las cuales Mongo tiene una ventaja muy grande en cuanto a velocidad de desarrollo de un proyecto. Y obviamente tiene sus desventajas, ¿no? Pero esas cualquier gestor de bases de datos las tiene, así que es tu decisión evaluarlo y decidir si te conviene o no te conviene. Pero te puedo decir de que lo he estado usando en muchos proyectos y pues hasta la fecha no he tenido un problema tan grande que resulte en que no lo deba de usar. Así que es por eso que estoy haciendo estos videos. Y bueno, vamos a empezar a definir cómo podemos utilizar Mongo en un proyecto real. ¿Okay? Y como se van a dar cuenta, o tal vez ya lo saben, básicamente MongoDB almacena sus datos en una estructura de datos que se asimila mucho a un objeto JSON. Y pues en realidad la estructura de datos que ellos usan se llama BSON, que básicamente viene de JSON binario, por eso el nombre BSON, pero básicamente solamente es un JSON, pero optimizado para poder ser almacenado en forma binaria, pues para optimizar, ¿no? Procesos de almacenado, espacio en disco, búsqueda, etcétera, etcétera. Pero visualmente, cuando lo estés editando, cuando estés trabajando por medio de él, vas a interactuar con un objeto que se asimila así mucho a un JSON. Obviamente tiene unos tipos de datos adicionales que JSON no lo soporta, pero a gran escala, a grandes rasgos, parece JSON. Así que esa es una de las ventajas de que si sabes utilizar JavaScript, pues te vas a dar cuenta de que JSON y objetos de JavaScript son muy similares. Así que casi la mayoría de las cosas que puedes hacer con JavaScript las puedes hacer con un objeto de JSON. Así que esto va a agilizar aún más el desarrollo y manipulación de datos en JSON. Pero bueno, igual ya esa fue una pequeña introducción. Muy bien, pues esa fue una pequeña introducción a Mongo. No los quería aburrir, así que no lo hice tan complejo. Espero que le hayan entendido y que les haya gustado, pero ahora lo que quiero hacer es enfocarme en cómo utilizar MongoDB en una aplicación de Node.js. Lo que vamos a hacer es instalar Mongo, después vamos a crear un proyecto con npm y vamos a utilizar una librería llamada Mongoose, que está optimizada y especializada para trabajar con Mongo. Podríamos tal vez también usar la librería del MongoDriver, que la hace disponible MongoDB oficialmente, directamente a la compañía. Pero es un poco más compleja y es un poco más difícil de trabajar con ella. Yo les recomiendo Mongoose, que es lo que voy a estar explicándole aquí. Ok, pues vamos a empezar por instalar MongoDB. Igual si ya lo tienen instalado ustedes, no tienen que seguir esta parte. Voy a poner un comentario en el video. Ahí pueden ver ciertos links que voy a poner para que puedan ver a qué tiempo saco qué cosa en el video y para que se puedan brincar esta parte si ya lo tienen instalado.
Ok, pero básicamente hay muchas formas de instalarlo si no lo tienen instalado, eh, dependiendo en qué plataforma estén. Si están en Mac pueden usar Brew, o si están en Windows, Mac o Linux pueden utilizar el instalador desde la página oficial. Pero la forma en que yo lo voy a utilizar e instalar es por medio de Docker, ya que se me hace que es la forma más fácil. Solamente tienen que instalar Docker, está muy fácil, váyanse a la página oficial en Google, Docker, y lo instalan. Muy fácil, no importa si están en Windows, Linux o Mac. Y bueno, ya que tienen Docker, crear un documento que se llama Docker Compose para que poder definir nuestro servidor o contenedor en ese documento, y de esa forma podemos iniciar nuestro servicio. Así que vamos a crear primero, aquí tenemos, vamos a crear un directorio donde vamos a poner todos nuestros archivos, que se llama ok, y aquí dentro vamos a abrirlo en Visual Studio Code. Okay, y lo que voy a hacer aquí es, vamos a crear un archivo que se llama Docker Compose YAML. Okay, y dentro de este archivo lo que vamos a hacer es definir nuestro servicio de Docker. Y está muy sencillo, no se preocupen. Vamos a utilizar la versión 3.1, que es pues, la que he estado usando últimamente. No recuerdo cuál es la última. Y vamos a poner un servicio que básicamente son nuestros contenedores. Y lo voy a nombrar Mongo, nada más Mongo. Y vamos a especificar la imagen que queremos correr en este contenedor. Y vamos a utilizar la que viene oficialmente de Docker, perdón, de Mongo, que la subió a Docker Hub, que se llama Mongo versión 4. Pueden utilizar la 3.6, 3.4. Yo voy a utilizar la 4, que es una de las más recientes. Así que, pues sí, es la que les recomiendo usar. Y vamos a definir unos puertos para que esté disponible nuestro servicio en nuestra máquina. Y no quiero hablar mucho sobre Docker, ya que voy a hacer otros videos sobre Docker. Y igual si no les interesa mucho, pues no importa, nada más pueden utilizar esta plantilla para crear su servicio. Y vamos a definir unos volúmenes que son básicamente discos que se les hacen disponibles a los contenedores para que puedan montar archivos que están en nuestra computadora, se los montan a el contenedor, que lo pueden pensar como una máquina virtual. Pero bueno, lo que voy a hacer aquí, voy a montar un volumen que se va a encontrar en mi proyecto. Y vamos a crear una carpeta Mongo. Y dentro de ella voy a crear otra carpeta que se llama db. ¿Okay? Entonces voy a poner aquí Mongo, diagonal db. Quiero que dentro del contenedor se haga mapa a la carpeta data, diagonal db. Y esto lo que va a hacer es almacenar toda la información de la base de datos en mi archivo local. Así, si se detiene el contenedor o si le pasa algo, pues aquí tengo los datos, ¿no? Lo puedo iniciar desde cero. Y eso es todo. Ya tenemos esto. Lo único que tenemos que hacer es, vamos a la terminal y vamos a correr un comando que se llama docker compose up-d para que lo corra en el background, ¿no? Entonces ya estamos corriendo esto. A ustedes probablemente les vaya a salir un proceso de instalación porque no tienen la imagen, así que se tiene que descargar. Ya que se descarga va a iniciar esto. ¿Okay? Así que se esperen un momento y vamos a correr un comando docker ps y puedo ver que ya está corriendo mi contenedor. Así que les recomiendo, nada más para verificar esto, instalen una herramienta que se llama RoboMongo. Yo ya la tengo instalada. Bueno, ya le cambiaron el nombre, es Robo 3T. Antes se llamaba RoboMongo. Y ya tengo esta herramienta, Robo 3T, que por cierto la pueden instalar en RoboTT. Nada más lo ponen así. Y es el primer link, ¿no?
descargan esta aplicación y la instalan y les va a salir esta pantalla y se van a conexiones y se van a crear una conexión, le ponen directo y le ponen local test, es localhost puerto 27017, le ponen test, ven que sí funciona y la crean. Yo ya la tengo creada, así que no la voy a crear, pero ya creada la seleccionan de la lista y ya se pueden conectar a su base de datos. Entonces, si sí se pueden conectar, entonces todo está funcionando y ya tienen pues su base de datos funcionando. Muy bien, pues ya tenemos nuestra base de datos. Vamos a cerrar este archivo y vamos a cerrar esto. Vamos a crear un nuevo directorio llamado source y le ponemos un archivo index.js. Y aquí es donde vamos a comenzar con nuestro proyecto. Vamos a crear en la terminal un proyecto npm, así que vamos a la terminal y ponen npm init-y y listo, les va a crear su archivo package. Y lo único que vamos a hacer ahora es instalar la dependencia npm install mongoose. Ya que la instalan, básicamente es lo que vamos a utilizar para poder interactuar con MongoDB. Y está muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es una conexión a Mongo. Muy bien, lo que vamos a hacer para poder establecer nuestra conexión con el servidor de Mongo, vamos a importar la librería de Mongoose. Okay, ya que la que tenemos importada, vamos a utilizar el método connect de esta librería. Okay, y básicamente recibe dos argumentos. El primero es un string de conexión y el segundo es un objeto que recibe opciones. Y usualmente son más avanzadas, para comportamiento más avanzado, pero vamos a utilizar algunas que no son tan avanzadas. Y bueno, como string de conexión vamos a especificar MongoDB como esquema, dos puntos, diagonal, diagonal, y el servidor a donde nos tenemos que conectar. Si instalaron Mongo como yo les dije en su máquina local, vamos a poner localhost en el puerto 27017. Si lo hicieron de cualquier otra forma, como en Mongo Atlas o en algún otro proveedor o en otra máquina, pues pónganle la IP o el dominio de esa máquina y el puerto también. Usualmente este es el default 27017. ¿Ok? Y pueden especificar el nombre de la base de datos aquí, mi DB, pero yo lo voy a poner como una opción acá abajo, así que no la voy a poner aquí arriba. Y aquí en este objeto de opciones vamos a poner ciertas opciones. Uno es el dbName. Y aquí ponemos mi DB o cualquier otro nombre que ustedes quieran. Y por ejemplo, si tuvieran un usuario y contraseña, la pueden poner aquí. User pass. Yo no tengo usuario y contraseña, así que lo voy a dejar así. Y como tercera opción, en caso de que estén utilizando un proveedor de tercero como Mongo Atlas, van a requerir especificar esta opción para que sea compatible con la string que les van a dar acá, que va a ser una string mucho más largo ya que contiene más opciones avanzadas. Pero bueno, nada más para que recuerden eso. Y listo, esto es todo lo que ocupamos para conectar a Mongoose con nuestro servidor Mongo. Ok, muy bien, sí está listo ya para usarse, pero ¿cómo podemos verificar que en verdad está funcionando esto? Y pues hay varias formas, ¿no? Primero, para cerciorarnos de que esto funcionó, podemos verificar que sí se conectó, ya sea por medio de un callback. Le especificamos una función aquí como último argumento en esa función, que nos mandará un error en caso de que falle. A mí no me gusta este formato, así que lo que voy a hacer es borrar esto, y si no la especificamos, básicamente nos regresa una promesa que vamos a utilizar para verificar que ya estamos conectados. Así que a mí me gusta trabajar con async await, y lo que voy a hacer un async ify. Si no saben lo que eso es, les voy a recomendar un video en este video para que puedan ver de qué es lo que estoy hablando, ¿no? Pero básicamente es una función asíncrona anónima que se ejecuta inmediatamente en cuanto es declarada, como así. Y bueno, si no entienden esa sintaxis, pues les recomiendo ese video para que vean. Y eso lo que nos permite hacer es, como tenemos una función asíncrona,
podemos utilizar await aquí dentro, cosa que no podríamos hacer si no tuviéramos esto. ¿Ok? Y bueno, entonces nos regresa una promesa, esperamos en la promesa, entonces ya si llegamos a este punto, pues básicamente estaríamos conectados, ¿no? Así que podemos poner un try catch. Obviamente a mí me gusta trabajar con async await y try catch, pero si a ustedes no les gusta, pueden poner esto simplemente sin await y le pueden poner un punto then y un punto catch si les gusta más. A mí no me gusta así, pero ustedes deciden. Bueno, ya tenemos la conexión y pues podemos empezar a probar esa conexión para ver si funciona. Así que vamos a debuguear esa app. Vamos aquí a agregar una configuración y agregamos esta configuración de Node que ya viene por default y vamos a mandar a llamar source index. Lanzamos. Ya se conectó. Okay, aquí, esto es lo que les estaba diciendo, me salió un warning. Pensé que lo había escrito bien, pero aquí le puse una R de más, le puse user. Es use new URL parser. Así que volvemos a grabar, volvemos a reiniciar. Y listo, ahora sí ya estamos conectados. En sí no estamos haciendo nada. Así que lo que vamos a hacer para poder cerciorar esto es crear un esquema. Y como les mencioné, un esquema es básicamente la base de Mongoose que nos permite establecer una colección y poder hacer queries por medio de un modelo, que el modelo va a adoptar este esquema. Y ahorita vamos a ver esto. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo esquema. Así que podemos declararlo por medio de un método de ayuda de Mongoose. Vamos a llamarlo esquema. Es igual a nuevo esquema de Mongoose con letra mayúscula, la S, y lo llamamos como un constructor que le pasamos un objeto que va a ser el esquema que queremos que se cree. ¿Okay? Y en este esquema vamos a definir un esquema de usuarios, así que vamos a ponerle un nombre, name, que va a ser un string. ¿Okay? Y un email que también va a ser un string. ¿Ok? Y listo. Ya este es el esquema que tenemos para nuestra colección de usuarios. Podemos definir un segundo argumento en este esquema y este nos permite especificar ciertas opciones. Una de ellas se llama collection y este es opcional, pero me gusta definirlo porque podemos definir exactamente el nombre que queremos para esa colección. Por ejemplo, podemos poner users. ¿Okay? Y en este caso, Mongoose utilizaría este nombre para crear una colección en la base de datos. Y ahorita lo vamos a ver. Si no ponemos esta opción, básicamente se va a basar en el nombre que le asignemos al modelo. Y ahorita vamos a ver ese modelo. Y de hecho aquí lo vamos a crear. Vamos a crear un modelo que va a ser básicamente de Mongoose model. Y lo mandamos a llamar como un constructor con dos argumentos. El primer argumento es el nombre del modelo y yo lo pongo siempre con letra mayúscula, es lo recomendado. User en singular, la colección es plural, pero el modelo es singular. Y ponemos el esquema como segundo argumento, que es el esquema que creamos aquí. Muy bien, entonces ya esto en sí nos está creando nuestro modelo y podemos ponerle un nombre más descriptivo, user. Ok, entonces ya básicamente tenemos un esquema y un modelo y estamos listos para conectarnos a nuestra base de datos. Entonces solamente para verificar esto lo que podemos hacer es ya que nos conectemos podemos simplemente crear un nuevo documento, por ejemplo utilizando este objeto user, que es básicamente un modelo. Podemos crear, digamos, un user 1, ¿no? Vamos a crear varios. Y va a ser igual a new user. ¿Ok? Y aquí podemos hacer dos cosas. Ya vieron que definimos un esquema aquí arriba.
podemos pasarle un objeto y decirle, pues name va a ser igual a Leo y email va a ser igual a leo@leo.com. Y básicamente lo que hace es crear un nuevo objeto que es un modelo, pero no lo guarda en la base de datos, simplemente lo mantiene en un objeto local, lo cual está permitiéndonos mantener récord de todos estos campos, pero no es hasta que mandemos llamar user1.save que en realidad lo guarda. Y eso regresa una promesa, así que ponemos await y ya pues básicamente estaríamos esperando que regrese la promesa y estaría creando el usuario. Así que lo que podemos hacer es ejecutar este código y podemos ir a la base de datos para ver que sí se creó. Entonces reiniciamos. Ya reiniciado, vamos a la base de datos, refrescamos y ya vemos que se creó una nueva base de datos, MiDB, y vamos a Collections y aquí está la colección de usuarios. Damos doble clic y nos muestra los documentos en esa colección y vemos que el documento que tenemos, si lo expandimos, tenemos nombre Leo, email leo.com, que es exactamente lo mismo que creamos acá. Y como pueden ver, aquí agregó un campo de ID, que por default Mongo siempre agrega uno de ID, a menos de que tú le especifiques otro. Y agregó una versión, que eso es agregado por Mongoose. Lo podemos deshabilitar, pero igual ahorita no tiene importancia. Y bueno, así es como podemos establecer nuestra conexión a nuestra base de datos de una forma muy sencilla por medio de un esquema, un modelo y una conexión. Básicamente aquí pueden ver todos los elementos que describí en la introducción de que Mongo se basa en una arquitectura de colecciones y documentos dentro de colecciones. Pues básicamente lo que hace Mongoose, que es la librería que estamos utilizando aquí, se conecta a Mongo y por medio de un esquema que definimos aquí nos permite crear una colección. ¿Okay? Y dijimos que Mongoose tiene un esquema flexible y dinámico, que lo que significa es de que podemos agregar campos a un documento sin importar que otro documento en la misma colección tenga campos diferentes. Como por ejemplo les había dicho que podemos agregar un campo adicional, digamos que aquí agregamos otro que se llame, no sé, edad, y le ponemos como un number. ¿Okay? Y básicamente, por ejemplo, aquí puedo decidir no agregar edad. De hecho, puedo ejecutar este código otra vez. Voy a la base de datos y ya tenemos dos usuarios. Y no tienen edad. Incluso, nada más para demostrarlo, puedo editar ese documento. Puedo borrar todo esto. Es solamente para ejemplificar. Y no nos da ningún problema. Incluso puedo agregar campos que no existen, como cualquier otra cosa. Imagínense, apellido, last name. Okay. Me falta una coma. Okay. Y podemos ver que tenemos un esquema totalmente flexible. Y aquí last name ni siquiera existe en este otro documento, pero están debajo de la misma colección. Entonces a esto me refería con un esquema dinámico. No me da ningún error, de hecho puedo leer todos estos documentos en mi aplicación y no me da ningún problema. Obviamente no es algo que recomiendan, ¿no? No es algo que recomiendo de que tengan como que un esquema totalmente diferente de documento a documento, pero si quisieran hacerlo, lo pueden hacer. Pues espero que hayan visto la ventaja que nos da MongoDB a tener un esquema muy flexible. Como pueden ver aquí, definir un esquema es algo muy sencillo. Simplemente especificamos los campos que queremos en cada uno de nuestros esquemas y lo podemos definir como un tipo de string, number. Incluso podemos hacer otros como, digamos, fecha, que sea un date. Podemos poner otros campos como, digamos, una referencia a otro usuario.
Este es un ejemplo nada más. Podemos poner mongoose types object ID. ¿Ok? Y sería una referencia a otro objeto, como uno de estos de aquí. ID, object ID. Ok, y pues ya que estamos aquí, pues vamos a explicar todos los tipos de datos que existen para definir nuestro esquema. Y como podemos ver, ya tenemos string, number, date, object ID. Nos falta el booleano, que ya lo habíamos puesto, pero lo borré. Le podemos poner isValid y le ponemos un booleano, true o false. Y vamos a poder también definir arreglos. ¿Okay? Digamos que tenemos, IDs. Y puedes definir un arreglo, literalmente. Y si lo quieres definir como un arreglo de números, puedes definir un arreglo de números. ¿Okay? ¿Ven los corchetes? O las llaves. Pues básicamente es un arreglo de números. O si quieren hacer un arreglo de fechas o de strings, lo pueden hacer. Pero también pueden hacer un arreglo de objetos. ¿Okay? Y eso es un poco más interesante. Por ejemplo, tal vez le cambiamos el nombre a orders. Le pasamos un arreglo de objetos. Y aquí le podemos poner total, que es un número. Y podemos ponerle incluso, no sé, tags, otro número. Y esto es un ejemplo, ¿no? Pero pudieran poner lo que ustedes quieran aquí. Y sería un arreglo de órdenes. Y por ejemplo, otro que podemos deshacer es no nada más arreglos, sino objetos anidados. Digamos, aquí tenemos user como un objeto y aquí le ponemos name como un string. Email como un string también. ¿Okay? Y estaría anidado este esquema. Obviamente este es un ejemplo, este esquema está medio raro. Y este lo puse en español. Age. Pero es nada más para demostrar, ¿no?, que se puede hacer. Muchos de esos campos no tienen sentido. De hecho ya duplicamos user. Vamos a ponerle user admin. Ese era un ejemplo. User admin y user. Y esa es una de las cosas que se pueden hacer. Anidar esquemas o hacer arreglos o referencias a otros documentos. Muy bien, y lo que vamos a hacer ahora es, ya que vimos que se puede hacer todo este esquema, y obviamente lo vamos a ver un poco más adelante en otros videos, cómo aprovechar todo este esquema, pero lo que quiero hacer ahora es cómo manejar documentos por medio de este modelo. Ya vimos que podemos crearlo, como aquí lo hice, lo creé y lo guardé, pero digamos que lo quisiera actualizar. Le pones user, que es el objeto, que es el modelo, le puedes poner find, y si tienes un ID o si tienes algún otro campo que lo quieres buscar, digamos que queremos buscar por name, podemos buscar tal vez, ¿cuál tenemos aquí? Pues Leo, ¿no? Si el otro lo borré, es que ponemos uno aquí por Leo, obviamente ya lo tenemos aquí, pero solo como ejemplo pues lo estoy buscando, ¿no? Así que esto nos regresaría una promesa. Así que lo que podemos hacer es guardarlo aquí. Nos daría un nuevo usuario. Y puedo hacer user set. Y esto sería como actualizar el objeto. Podríamos poner, digamos, age y date. Así que ponemos age y date y le ponemos new date. ¿Okay? Y lo volvemos a guardar. User save. ¿Ok? Entonces voy a poner breakpoints aquí para que vean cómo va avanzando esto. Lo reinicio. ¿Ok? Aquí estamos por crear nuestro usuario. De hecho, si vamos a la base de datos, solamente tenemos 2. Y ahorita que se termine de guardar, ya tenemos 3. ¿Okay? Entonces se acaba de guardar el nuevo, ¿no? Entonces ahora vamos a buscar uno por nombre Leo.
que ya de hecho ya tenemos dos, así que solamente, bueno, de hecho aquí hice un error, debí haber utilizado el método find the one, porque aquí de hecho me va a regresar un arreglo, y ahorita lo vamos a ver. Si inspeccionamos aquí, tenemos un arreglo de dos objetos, con dos elementos, perdón, con dos objetos, así que esto me va a dar un error. El error user set is not a function, es esperado, ¿no? Pero bueno, entonces aquí lo que podemos hacer es utilizar el método find one y de esa forma solamente me regresa un elemento. Entonces aquí volvemos a crear otro, así que ya tendríamos 4, regresa uno y aquí nada más me regresó un modelo y le actualizamos la edad y la fecha y lo guardamos y listo. Entonces si vamos a nuestro UI aquí, actualizamos y vamos a expandir todos y como pueden ver aquí actualizó el primer documento que encontró con el nombre Leo. Y muy bien, aquí pueden ver que ya podemos crear, actualizar y vamos a utilizar el último método que se va a llamar user. Digamos que queremos borrarlo. Y ya no vamos a crear uno nuevo para que pues, ya no se sigan creando. Así que vamos a encontrarlo y a borrarlo. Ejecutamos esto. Ya se ejecutó. Vamos a Mongo, teníamos 4 y ahora tenemos 3. Si vuelvo a ejecutar esto, tenemos 2. Si lo vuelvo a hacer, tenemos 1. Y bueno, este último lo voy a borrar porque lo cambié adicionalmente. Así que lo borro. Y como podemos ver, tenemos la funcionalidad básica de los métodos que podemos usar, que son básicamente estos de aquí. Creamos un usuario, lo guardamos, encontramos un usuario, lo actualizamos, lo guardamos y lo podemos borrar. Esa es la forma básica con la cual podemos interactuar con nuestra base de datos por medio de un modelo que es definido por un esquema que tenemos aquí. Y bueno, espero que esto les haya gustado, aunque sea muy básico. En los videos siguientes ya voy a explicar cosas más avanzadas. En especial quiero hablar sobre queries más complicados que van a involucrar relacionar otros documentos en otras colecciones que se le conoce en Mongoose como populate y que está muy interesante, pero también quiero ver otras cosas avanzadas como todo lo que se le conoce como el pipeline de agregaciones, que es otro método para utilizar Mongoose y Mongo en general de una forma más avanzada, y espero que eso les interese porque es de lo más importante que pueden ver en Mongo. Pero bueno, eso ya quedaría en otro video porque tardaría mucho para explicarlo en este video. Espero que les haya gustado esto. Si les gustó, den un like, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video.